Ahora sí, ahora sí. Bueno, gracias hermanos al equipo de adoración, a Cristian, por tan precioso tiempo que nos permitieron disfrutar, las voces, los músicos, la dirección. Yo no sé cómo lo vivieron ustedes, pero estaba allí en el lugar, en mi silla, y la sensación que tenía es: está todo dicho en las canciones, en las reflexiones, ¿verdad? Nosotros en estos domingos venimos con una serie de reflexiones que vamos compartiendo que tienen que ver con verdades que son centrales, fundamentales y que hacen al mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y comenzamos el mes con un mensaje del pastor Justo Hanse, hablando acerca de Jesucristo, que vino para, y él nos hablaba de vino para ser sacrificado. El pastor Equisián el domingo pasado, de paso aprovecho, hace un ratito me mandó un mensaje mandando saludos para todos ustedes, está en Chipoleti sirviendo al Señor. El domingo pasado hablábamos acerca de Jesucristo vino para interrumpir la obra del pecado y de Satanás. Y hoy vamos a intentar reflexionar un poquito más, aunque todos estos temas se interrelacionan. Jesucristo vino para dar vida en abundancia. ¿Qué significa vida en abundancia? Sería el tema, ¿no? Pero de lo que estamos hablando, yo le decía, es de las verdades fundamentales del Evangelio. Yo no sé si hay chicos arriba y no sé si todos los grandes saben qué significa Evangelio, porque a veces lo damos por hecho. Obviamente los que son de muchos años en iglesia lo conocen, pero ¿qué significa Evangelio? ¿Por qué es una iglesia evangélica la nuestra? Porque recibimos y damos testimonio de buenas noticias, las buenas noticias que tenemos en Jesucristo. Así que Jesucristo haya venido para ser sacrificado es una buena noticia. Que haya venido para interrumpir la obra del pecado y de Satanás es una buena noticia. Y hoy tenemos otra buena noticia. Y no para que tengamos vida en abundancia. Vamos a ver un poquito esto de vida en abundancia. Son 2 palabras o 3. Cuando nosotros decimos, ¿qué significa tener vida en abundancia? Depende en qué contexto preguntemos, podría venir cualquier tipo de respuesta. Algunos podrían decir, bueno, vida en abundancia es pasar la bomba todo el tiempo. Te reís. Vivir bien, disfrutar, ser felices, ¿sí? Trabajar poco, tener muchas vacaciones. Me decía el otro, me di cuenta que el estado ideal es las vacaciones. Aún así, las vacaciones a veces podrían extenderse y hacerse duras y empezar a ver aburrimiento, sin sentido, ¿sí? Las vacaciones son buenas porque las esperamos, pero también terminan para poder esperarlas de nuevo, ¿no? Así que, en realidad, podríamos ensayar un montón de qué significaría vivir o vivir en abundancia, pero nos daríamos cuenta que la mayoría de las cosas que podríamos decir con cosas que son efímeras, pasajeras, que se desvanecen con el tiempo. Así que probablemente tengamos que revisar un poquito acerca de qué es esta vida en abundancia, que es la buena noticia de Jesucristo. Y por supuesto, la buena noticia de que Jesucristo vino para vida en abundancia se trata acerca de vida. Lo acentúo porque vamos a hablar acerca de vida. Vida. Una clase de vida. Y por otra parte, no se trata de objetos, no se trata de cosas, no se trata de algo que podemos alcanzar por nosotros mismos, no se trata de algo que ni vos ni yo podemos obtener ni por merecimientos ni por esfuerzos, vida para la cual Jesucristo vino
Él podría traerla. Es una vida diferente. Y la característica que tiene es que es vida abundante. Vida en abundancia. ¿Qué quiere decir abundancia? Bueno, abundancia quiere decir cantidad. Mucho, en exceso, sobreabundando, desbordante. ¿Qué otros sinónimos se les ocurren? Abundante, más que suficiente. Alguien escribió que es más allá de la medida, de algo excesivamente grande, mucho más grande de lo que uno esperaría o anticiparía. ¿Es así la vida de Jesucristo en nosotros? ¿Es así nuestra vida como cristianos? Bueno, vamos a ir viéndolo. Pero en definitiva, Dios nos promete una vida mucho mejor de lo que podemos imaginar, de lo que podemos proyectar y de lo que podemos nosotros poder desarrollar, por lo menos en la soledad. Y este concepto también refería a Pablo de alguna manera indirecta o directa en 1 Corintios 2:9. Allí el apóstol Pablo habla de cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Así que fíjense que cuando hablamos de vida abundante, estamos hablando de lo inimaginable, de lo impensable, de lo novedoso, de lo único. ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo? Dice, ojo no vio, ni oído oyó, ni entró en la cabeza, ni en el corazón de ningún hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Así que de esta magnitud estamos hablando. La vida abundante es algo que no tiene que ver con lo que nuestra mente ilusiona, porque tiene que ver con la obra sobrenatural que Dios en su amor y con su poder, fíjense, no con lo que nosotros podríamos hacer, con su amor y con su poder puede hacer en nosotros. En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo, en el capítulo 3, versículo 20, dice que Él es poderoso para hacer todo, ¿de qué manera? Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según, pasá la plaquita, según el poder que obra en nosotros. ¿Se puede pasar la placa? Ah, no estaba. Bueno, es decir, que de lo que estamos hablando no es algo que nosotros podamos construir, sino algo que en su poder el Señor puede hacer. ¿Cómo es el sentido y cómo son tus ideas acerca de tu vida en particular? ¿Qué es aquello que buscas, esperás y en lo que confías para vivir en abundancia? ¿Cuál es la realidad? No me lo contestes. Yo tampoco te lo voy a contestar. Pero a veces ando por algunos lugares que el Señor me tiene que despabilar, como hoy, y decirme, che, enfócate. Porque a veces estás pifiándole un poco. Estás creyendo que lo que buscas es eso que te va a dar vida abundante y no es eso. ¿Les pasó a ustedes? ¿En qué lo buscamos? ¿En vínculos afectivos? Son hermosos. Me encanta vincularme con las personas, amar, ser amado, tener amistad, familia. En un estado emocional estable, me encanta pasarla bien. ¿A quién le gusta estar triste o estar preocupado? Me encanta pasarla bien. ¿En qué está de alguna manera fundada tu expectativa de vida abundante? ¿En un estatus social? ¿Por eso te estás matando trabajando para alcanzar un estatus social? ¿Una situación económica determinada? Todas estas cosas podrían ser cosas nobles. No estamos hablando de cosas malas. Estamos hablando de cosas nobles, buenas en sí mismas, pero no alcanzan para que nosotros fundamentemos nuestra vida en ellas. Porque tarde o temprano, estas cosas van a carecer de sentido. Por eso el Señor nos anticipa, ¿no? Que no hagamos tesoros donde la polilla destruye, el orín corrompe. No está acá en la tierra, ¿no? Y
también podría pasarnos que aun si alcanzáramos todo eso que anhelamos, podríamos perderlo en cualquier momento, tal como podemos perder la vida. Hay un pasaje precioso en Eclesiastés que ustedes ya lo deben estar leyendo, que dice, el que ama el dinero, y pongan como dinero cualquiera otra de las cosas que nombramos. El que ama algo fuera de Dios, no se saciará de dinero. Y el que ama la abundancia no se saciará de ganancia. Hay un grave mal que he visto bajo el sol. Las riquezas guardadas por su dueño para su mal. Cuando esas riquezas se pierden por un mal negocio y él engendra un hijo, no queda nada para mantenerlo. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así volverá yéndose tal como vino. Nada saca del fruto de su trabajo que puede llevarse en la mano. Y también esto es un grave mal, que tal como vino, así se irá. Esta es la verdad más cruda que podemos leer. Todo lo que hagamos acá podría estar fundado en cosas que no tienen ninguna trascendencia, ningún sentido. Podrían perderse o aún serían solo por un tiempito. Así que el ser humano tiene una realidad tremenda que acá empezamos a vislumbrar, que es la muerte. La muerte nos pone una pared donde nos dice, y acá está, y todo lo que construiste hasta acá, ¿qué sentido tuvo? ¿Qué sentido tiene? ¿Sí? Como ese relato del Señor que dice del hombre que construyó graneros y juntó, y necio esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que guardaste, ¿para quién será? No tuvo sentido, te vas a ir con las manos totalmente sin nada. El ser humano tiene la realidad de la muerte y esta no estaba en los planes de Dios. No estaba en los planes de Dios. Y esto lo vemos desde el principio de los relatos acerca de la historia de la humanidad en la Biblia. Facundo, en su mensaje en febrero, también hacía mención de algo de esto. Podemos leer en Génesis 2, 15 al 17. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Desde cuándo? Desde el día que comas de ese árbol o de ese fruto. Quiere decir que la muerte no estaba hasta allí, aparece allí. ¿Y qué hizo la mujer y el hombre? Ahí fue, desatendiendo la voz y el consejo de Dios, creyendo al engaño del que nos odia, del ladrón, del que vino a robar, matar y destruir nuestra comunión con Dios y con ella nuestra vida. Ese, que el otro día hablaba el pastor Miguel Equesián, nos convence. Pero no, vos podés ser como Dios. Podés hacerte una vida abundante a tu manera, chabón. Porque nos habla así, como muy cercano, amistoso. Pero es el ladrón que viene a matar, a robar, a destruir. No sé cómo te está yendo con las propuestas engañosas del enemigo, pero no va por ahí la vida abundante. El sentido de nuestra vida, nuestra búsqueda de satisfacción, nuestras expectativas de plenitud, si se sustentan en algo terreno, nuestra vida está en alto riesgo de desgracia, sufrimiento y muerte, porque está siguiendo los consejos del enemigo. Al decir Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, se está diferenciando del ladrón. Jesucristo no viene por razones egoístas, no viene a robar, no viene a matar, viene a traer vida en abundancia, viene a dar, a entregarnos, no a quitarnos. ¿Tu vida está empobrecida? Te quiero decir que no es por Dios, es por el enemigo. ¿Y querés que tu vida se enriquezca? Tenemos que ir a Dios, porque en Jesucristo tenemos abundancia de vida. Recuerdo hace muchos años una prima mía que había participado en una reunión
éramos jóvenes y ella me decía, ustedes hablan mucho de la muerte. Y yo me quedé pensando sobre eso. Hablamos mucho de la muerte. Y me parece que se equivocaba, no había entendido. Y yo quiero, hermano, y a cada uno que está acá, no estamos hablando de la muerte, estamos hablando de la vida. Pero para entender la magnitud de la vida que Dios nos quiere dar, tenemos que entender nuestra condición de estar muertos. Justamente, la buena noticia del Evangelio es que Jesucristo vino a cambiar la muerte por vida, la condición por salvación, la pobreza y la miseria por riqueza abundante e inimaginable, la impotencia del hombre por cosas que ni imaginamos. ¿Amén? Es así lo que Jesucristo hace. En Romanos 5 podemos leer Dios, 3 versículos separados para no hacer lecturas extensas, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros, justamente para sacar de lado la muerte eterna, la muerte que nos aleja para siempre de Dios, la que no tiene más remedio. Vos decís, pero la muerte no tiene remedio. ¿Sabés que sí? La muerte tiene remedio porque Dios vino a traer, Jesucristo vino a traer vida abundante. La vida abundante remedia la muerte porque nos trae vida eterna. Así que Dios muestra el amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Y en el versículo 21 de Romanos 5 dice, entonces, así como el pecado reinó sobre todos y nos llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia, el regalo maravilloso de Dios, en la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Si no escucho un amén, me desmayo. Amén. Claro que sí. Gloria al Señor. Ahora podemos estar en la relación correcta con nuestro Dios por Jesucristo. Así que quisiera tomar 5 puntos, luego de esta introducción, que tienen que ver con la vida abundante, para poder visualizarla. Porque a veces hablamos de la vida abundante y los cristianos nos creemos Messi, la tenemos atada. Y parece que son las personas que no conocen a Cristo los que andan en vida a medias. Pero muchas veces podemos ser nosotros cuando empañamos la visión de nuestro propósito aquí en la tierra y del propósito del Señor Jesucristo. Así que el Espíritu Santo de Dios nos inspire, como con las canciones hoy, a visualizar la obra y la magnitud de la obra de Jesucristo. La primera cosa que quiero compartirles es que la vida abundante es primeramente consecuencia de reconocer a Jesucristo como Salvador. Y conocer a Jesucristo como Salvador no significa conocer la historia. Hasta quienes se burlan conocen que Cristo vino y murió en la cruz para redimirnos del pecado. Y se burlan de eso. Así que no hace falta conocer en el sentido cognitivo, intelectual. Los demonios conocen que Jesucristo vino para eso. El tema del conocimiento y reconocimiento de Jesucristo como Salvador es un tema personal que requiere algo concreto, una decisión. Tengo la libertad que me da que muchos no conozco, y aún a los que conozco no conozco su interioridad. Y apenas el Señor me está ayudando a conocer mi propia interioridad. Así que voy a hablar con total libertad, porque yo también necesito ir más profundo en esta reflexión. ¿Yo reconozco a Jesucristo como Salvador? ¿Lo hice? ¿O solo conozco la historia? Voy a la iglesia los domingos, pero yo alguna vez dije, Señor Jesucristo, ahora entiendo que vos viniste a pagar por mis pecados. Ahora, Señor,
acepto y te recibo como Salvador porque me doy cuenta que estoy viviendo en condenación, que si hoy me toca pasar de este mundo, no tengo futuro. Lo único que me queda es una eternidad sin Dios. Hoy contaba nuestro hermano en la clase bíblica una situación de vida que me impactó porque la mía. Ambos tenemos hermanos fallecidos de muy joven, ¿no? Yo tuve un hermano a los 10 años, falleció. Dices, bueno, pero a ver, ¿qué vamos a traer más las noticias otra vez? ¿Mala onda? ¿Vamos a hablar de muerte? No hablemos de muerte. Lo que estamos diciendo es, ¿qué estás haciendo con la vida? Porque este tiempo es para conocer a Dios. Este es el tiempo aceptable. El Señor Jesucristo está esperando y está sentado aquí o recorriendo los bancos o golpeando tu propio corazón diciendo, acá estoy, ya pagué por vos, solo necesito que me dejes entrar en mi vida. Y esto es una acción y una decisión que hoy vos podés tomar. Porque así se empieza con la vida abundante. No se empieza escuchando mensajes. No se empieza yendo a la iglesia. No, apenas nos acercamos a los que caminan en el camino de la vida abundante. La vida abundante comienza cuando Jesucristo concretamente se hace nuestro Salvador, porque nosotros abrimos nuestra vida y nuestro corazón a Él. ¿Habrá alguien hoy que le abrirá la vida a Jesucristo y le dirá, Señor, yo sabía la historia, pero ahora me doy cuenta que nunca tomé la decisión? Tengo años de iglesia, me he bautizado de chiquito, voy a la iglesia, a misa desde que era bebé, o a la iglesia evangélica, hasta soy hijo de pastor, pero nunca me arrodillé, nunca incliné mi corazón para decirte, te necesito yo personalmente. ¿Habrá alguien que hoy lo haga? Que el Señor se goce hoy por la bendición y los ángeles celebren de que alguno de nosotros haga esta decisión si todavía no la hizo. Dice en San Juan 17, 1 al 3, Padre, ha llegado la hora, eran los últimos momentos de su vida, glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé la gloria a ti, pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna, hablando de sí mismo. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Ahí empieza la vida abundante. El objetivo de Cristo es que Dios se glorifique, que Él sea glorificado en el cumplimiento de que nosotros conozcamos de Dios y conozcamos acerca de Cristo, quien es el que vino a la tierra para traernos vida eterna. Pero segundo, la vida abundante es consecuencia también de la unión que tenemos con Cristo. No es solo de la decisión. Es posible que alguno de nosotros haya tomado la decisión hace muchos años, pero nuestra vida está amargada, apagada, sin ánimo. La vida abundante es consecuencia de la unión que tenemos con Cristo. Dice en Colosenses 2, del 8 al 10, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. ¿Saben qué está diciendo? No te distraigas con cosas que son pavadas, que no van a servir. Es bueno que meditemos. Si te sirve. Está muy bueno que hagas retiros espirituales donde te quedas en silencio y te conoces a vos mismo, o que vas a terapia y creo que nos hace bien, pero ¿sabés? No es eso, no lo vamos a encontrar. Esos son recursos que pueden ser valiosos en Dios, pero podrían ser distractivos en las manos del enemigo. Nos podrían hacer creer que ahí está la solución. Así que lo que está diciendo es no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas o disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano. Pues en Cristo, versículo 9, habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. En Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo que ustedes también
están completos mediante la unión con Cristo. ¿Te gustó esa? Nosotros estamos completos en la unión con Cristo, porque en Cristo habita toda la plenitud de Dios. Así que la vida abundante tiene que ver con la vida eterna, pero tiene que ver con una vida donde la plenitud de Dios se manifiesta en nosotros. Estamos unidos a la plenitud de Dios al estar unidos a Cristo. ¿No es maravilloso? No les voy a pedir que digan amén. El versículo 10, que dice, ustedes están completos mediante la unión con Cristo, en la Nueva Versión Internacional dice, y en Él ustedes han recibido esa plenitud. En Él ustedes han recibido esa plenitud. Si estamos en Él, ya recibimos esa plenitud de Dios, esa vida abundante. En Efesios 3, 16 y 17, el apóstol y 19, el apóstol Pablo dice, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos, no los nuestros, los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confían en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellos los mantendrán fuertes. Es mi deseo, dice el versículo 19, que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. ¿Te das cuenta que es sobrenatural lo que ofrece el Señor? Porque es algo que proviene de Él. Y si proviene de Él, no está en nuestro alcance. Solo con Él. Tercero, la vida abundante también se manifiesta en nuestra fe, a partir de nuestra fe, al enfrentar nuestras necesidades materiales, por ejemplo. En San Mateo 6, un pasaje que conocemos mucho, que muchas veces lo mencionamos, versículo 25 al 33, dice, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirte, entre paréntesis. ¿Cómo estamos viviendo en nuestro país, no? La inflación, los sueldos que parecen no alcanzar, preocupación por un año de elecciones. Y a veces podemos enredarnos en reflexiones y búsquedas que solo entristecen nuestro corazón y nos hacen perder de vista esto que nos está diciendo el Señor. Jesús mismo dice, no se preocupen por la vida diaria. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros. No plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿De verdad lo creemos? ¿De verdad creemos que votando a tal o cual nuestra vida va a ser más abundante? ¿De verdad lo creemos? Esto no quiere decir que no seamos responsables a la hora de votar, pero no está ahí. ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa, sin embargo ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Amén. Y Filipenses 4, 6, 7 y 19 y 20 dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo.
Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios. No dice así van a tener toda la riqueza que se les pide. Mañana el BMW, pasado el country. No es eso. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. No a tu sueldo, no a tus capacidades solamente, que las usa Dios, claro que sí, pero sino conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Toda la gloria sea a Dios nuestro Padre por siempre y para siempre. Amén. Así que la vida abundante se manifiesta en fe. Fe ante la vida cotidiana. ¿Cómo vamos a encarar el lunes? Buena. Ahí estamos alentados, con fe. Con fe, ojalá se me hagan carne estas palabras. Seguimos. Cuarto, la vida abundante se manifiesta en cómo impacta nuestra fe en nuestras emociones. ¿Qué hacemos con nuestras emociones? Que a veces son impactadas por las circunstancias. Las emociones son reales, ¿sí? ¿Qué hacemos con nuestras emociones? A veces agarramos nuestras emociones, nos metemos de cabeza y andamos revolviéndolas y nos bañamos en nuestra emoción de angustia y nos bañamos en nuestro miedo y ahí quedamos. Cuando queremos salir nos ponemos enredadísimos, ¿sí? Y ahí vamos al ribotril. La vida abundante se manifiesta en cómo impacta nuestra fe en nuestras emociones. Dice San Juan 14:27, les dejo un regalo. Otra vez Jesús. Para que no nos equivoquemos, un solo camino. Otra vez Jesús. Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar con nada. No puede darlo. Así que no se angustien ni tengan miedo. De alguna manera nos está diciendo, mírame. Cuando estés angustiado, no que no te vas a angustiar. Cuando estés angustiado, mírame. Y mírame porque ahí vas a recibir la paz. Y vas a ver cómo la angustia desaparece. Y cuando tengas temor, mírame, dice Jesús. Y vas a ver que yo te doy todo lo necesario para que vos no seas destruido. Porque es verdad que vamos a tener aflicción en el mundo, pero confiamos porque Él ha vencido al mundo. ¿Amén? Juan 16:33, allí está, ¿no? Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Quinto, y ya vamos terminando. La vida abundante es también consecuencia de cómo es nuestra esperanza. Cómo alimentamos nuestra esperanza. Y otra vez tiene que ver con el foco. ¿Sobre qué caminamos en esperanza? Cuando me quiera la persona que yo quiero. Cuando logre que no sé quién haga tal cosa. Cuando alcance lo que todavía no pude alcanzar, pero ya estoy cerca. ¿No es? Romanos 8:32 dice, si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Podemos estar firmes en la esperanza de que todo lo que necesitamos, Dios nos lo da. Por eso antes leíamos, estamos completos en Él. La plenitud de Dios está en nosotros si estamos unidos a Él. Juan 14:1-3 dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. No dice que no se angustien. Que el corazón no se les llene de angustia. Confíen en Dios. Confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo
donde yo estoy. Qué esperanza, ¿eh? ¿Crees en Dios? Jesús dice, cree en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Yo estoy ahora preparando un lugar para vos. Y así como me fui, voy a volver, para que donde yo estoy, ustedes también estén por la eternidad. ¿Se dan cuenta cómo atraviesa la muerte la vida abundante de Dios? No es la que vamos a tener. La vida eterna es acá, gozando de todos los recursos que tenemos en Dios a través de Jesucristo. Así que para terminar, escuchaba un mensaje de un predicador, un pastor que a mí me gusta escuchar, y él hablaba de las vidas de los cristianos que muchas veces se parecen a lo que sucede con un eclipse. Cuando la luna se pone entre la tierra y el sol. Es un fenómeno lindísimo para mí. Un ratito. Menos mal que pasa. No sé qué pasaría si la tierra quedara eclipsada por la luna para siempre. Supongo que empezarían muchos problemas. Algo de la vida se perdería, tal vez con el tiempo, ¿no? No sé, los que son científicos podrían decirme. Pero lo que sí sé es que muchas veces algo se interpone entre la luz de Dios y nosotros. Y la vida se nos pone gris, pierde los colores, se oscurece. Y podemos ser cristianos de ir todos los días a la iglesia, pero no estar ni cerca de vivir en el gozo de la vida abundante de Dios. Agotados de tareas, peleados entre nosotros. Sí, eso también puede pasar, ¿no? Claro que sí. Se nos nubló la vista. Se nos nubló la vista, nos eclipsamos. Cosas de nuestro propio orgullo, nuestra propia falta de confianza, nuestra propia falta de fe. Dejar de mirar al Señor, mirar otras cosas. Van eclipsando nuestra vida y nuestra vida se va poniendo gris. Y yo quiero invitarte, hermano, a que profundamente en la intimidad de tu corazón con el Señor puedas decirle hoy, Señor, hay cosas que me eclipsaron. Hay cosas que me pusieron en oscuridad, en tiniebla, en niebla. Y que podamos ser una comunidad, por supuesto individualmente, pero como comunidad. Algo de lo que vivimos hace un rato, pero en forma permanente. El gozo del Señor Jesucristo. Yo lo sentía cuando hoy lo cantábamos. En Jesucristo nos basta. Tenemos todo en Él. Todo en Él. ¿Por qué tenemos que estar mal? ¿Por qué tenemos que estar tristes? No se trata de negar las circunstancias de la vida, no se trata de negar los problemas. Se trata del gozo que significa la reacción natural de poder visualizar que el Dios creador del universo en la persona de Jesucristo se encarnó para dar su vida por nosotros. Algo que los ángeles miran y no pueden creer, se asombran. El Dios soberano, creador de todas las cosas, mirando con tal amor tu vida y la mía, que dejó sus glorias, se hizo bebé, pobre en un pesebre, no tenía dónde recostar su cabeza, lo hizo por amor y por el deseo de recuperar el propósito de la comunión con nosotros eterna. ¿No es maravilloso? ¿Te parece que hay algo que pueda quitarnos ese gozo? Nada. Podemos perder la alegría por momentos, pero hermano, que nada nos quite ese gozo y esa visión maravillosa de lo que significa la vida abundante de Cristo. Y cierro acá. La vida abundante de Cristo, como decía hace un ratito, tiene que ver con que recibas a Jesucristo como Salvador, primeramente. Y yo voy a pedir a mis hermanos que estén orando. Y voy a pedir a los músicos que se acerquen porque vamos a terminar con una canción. Pero voy a invitarte en este momento a que hagas una oración íntima.
dijiste a Jesucristo que entre en tu corazón, que perdone tus pecados, sea un tiempo de agradecerle por su salvación, por su obra maravillosa y abundante en tu vida. Pero si nunca lo hiciste, yo te invito a que hoy le digas: Señor Jesús, yo hoy te recibo como Salvador. Quiero tener de esto que es tu propósito y tu propuesta. Quiero comenzar a vivir en la vida abundante. No me había dado cuenta que estaba pasándola más o menos bien, pero voy camino a la muerte. Pero gracias porque ahora comprendí que trajiste vida y vida abundante. Enseñame y ayúdame a vivir cada día en función de esta abundancia que vos querés dar. ¿Habrá alguien que hoy va a hacerlo entre nosotros? ¿Habrá alguien que hoy quiere recibir a Cristo como su Salvador? Que no lo había hecho hasta ahora. No importa cuántos años de iglesia, de cristiano, de católico, de evangélico, no importa nada. Si no lo hiciste, hacelo hoy. Y empezá a vivir esta vida que solo en Cristo podés tener. Y yo voy a quedarme aquí abajo un ratito. Así que si alguien entre nosotros hoy está haciendo esta oración de fe, de recibir a Jesucristo, yo te invito, por favor, vení, acércate y vamos a orar juntos. Y vamos a celebrar juntos. Y vamos a compartir el resto del camino juntos, como lo hacemos muchos de nosotros en este momento y en esta comunidad. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos.